nos acompaña Alejandro Cisniega y nos va a platicar un poquito de cultura de impacto y cómo construirla en tu pyme. Para los que no nos conocen, les cuento un poquito acerca de nosotros. Nosotros somos una plataforma en la nube de nómina para la automatización de nómina y la gestión de empleados. Los invito a conocer nuestra página web, que es www.runahr.com. Y pues bueno, les voy a platicar un poquito a Alex antes de empezar con el tema. Bueno, Alejandro pues actualmente es VP LATAM en Sales Instructor, ya va a empezar como Peña Nieto. Él actualmente, bueno, es un manager con experiencia en planeación estratégica, creación de alianzas clave, generación de demanda, reconocimiento de prospectos de venta de acuerdo al mercado y en negociaciones para el cierre de negocios. Alejandro ha sido reconocido como un líder firma, innovador, emprendedor y orientado a resultados. También cuenta con una aguda habilidad para resolver problemas, tomar decisiones cruciales y para trabajar bajo presión. A lo largo de su vida profesional, ha acumulado una gran experiencia en el mundo de startups y en el manejo de la incertidumbre. Fue ex-country manager de Cabify en México y actual profesor del Tecnológico de Monterrey. Bienvenido, Alejandro, un gusto tenerte aquí con nosotros. Hombre, Mariana, a ustedes un gusto siempre estar con ustedes. Qué bueno que nos acompañas. Pues bueno, vamos a empezar con la pregunta clave, ¿no? Cuéntanos un poquito acerca de qué es la cultura organizacional, perdón. Mira, es difícil encontrar una definición que pueda explicar lo que en realidad es la cultura organizacional, porque implica muchísimas cosas dentro de una empresa. Pero si tuviera que elegir una definición muy puntual, te podría decir que es la base moral, no quiero escuchar muy papista, pero es la base moral a través de la cual la empresa toma decisiones. Okay. Entonces, es ese DNA de la empresa que impulsa a los colaboradores de la misma a tomar acción y tomar determinadas decisiones que puedan tener impacto en el negocio. Y creo que por ahí va la importancia, ¿no? Cuéntanos un poco por qué es tan importante. Por supuesto. Yo tengo que decirte que era una de esas personas que creía que hablar de cultura organizacional era no una pérdida de tiempo, pero sí no era lo más relevante dentro de una empresa, ¿no? Para mí el tema de las finanzas, los KPIs, la medición, eran lo que más sentido me hacía y lo que más tiempo lo que más tiempo le dedicaba, ¿no? Okay. Hasta que llegué a Cabify, una empresa que me enseñó que la cultura organizacional está por encima inclusive de la estrategia de negocio, ¿no? Es sumamente importante porque al final del día es lo que define cuál es el camino y cómo se camina ese camino. ¿Y cómo llegamos ahí? ¿Cómo la construimos? ¿Cómo la creamos? Es muy complicado hablar de cómo construir una cultura organizacional. He leído yo algún par de teorías que hablan sobre el tema de la construcción, pero creo que lo más importante es que sea una cultura real, ¿vale? Hay muchas empresas que intentan construir esta cultura a través de los valores, la visión y la misión de la empresa. Y muchas veces esa misión y esa visión se crea para sonar bonito, para estar dentro de una presentación, para estar dentro de un póster dentro de la empresa. Y no habla de la esencia real que tiene la compañía. Te voy a platicar una historia de cómo se creó esta cultura organizacional en Cabify, que para mí y en las empresas en las que he trabajado, que ya son algunas, creo que es la empresa que mejor tenía definida cuál era su cultura, ¿no? Y tenía que ver con, o más bien la manera en la que construimos nosotros esa cultura, fue identificando cuáles eran aquellos valores que nosotros compartíamos como parte de la compañía, ¿no? Entonces, no era una lista de valores que nosotros teníamos que seguir, sino eran valores que nosotros definimos y dijimos que eran importantes para nosotros. Y fueron agregando poco a poco. Exactamente, era un documento vivo donde nosotros íbamos aportando, nos reuníamos cada 6 meses todos los directivos y dedicábamos prácticamente un día entero a validar esos valores, a ver si efectivamente lo que nosotros decíamos era lo que en realidad nos importaba. Y creo que aquí la clave es que existe una coherencia entre lo que dicen que son y lo que realmente son. Y es muy difícil, muy complicado cambiar la cultura de las personas. Entonces sí creo que es la empresa la que se tiene que adaptar a la cultura de los colaboradores y no los colaboradores los que se tienen que adaptar a la cultura de la empresa en un inicio. Obviamente estamos hablando en una etapa muy temprana. Cuando la empresa va creciendo, bueno, sí necesitas empezar a guiar a tus colaboradores, pero lo más importante, hablando de temas de reclutamiento, es tienes que empezar a reclutar no solamente con base en las capacidades y habilidades que tenga la persona, sino también pensando en que
su manera de ser, su manera de pensar, la forma en la que toma decisiones, sea compatible con la cultura de la empresa. Eso es indispensable. Claro. Oye, y cuéntanos, ¿el tipo de empresa importa para poder construir un tipo de modelo de cultura organizacional? ¿O? No. Por supuesto que no. Hay, por supuesto, empresas que es mucho más fácil construirlas. Yo creo que la cultura organizacional se construye empezando por la causa que tenga la empresa. Cuando tienes una empresa que tiene una causa muy clara, ¿no? Temas relacionados con calidad de incremento de la calidad de vida de las personas, educación, salud, movilidad, en el caso de Cabify, temas relacionados temas de capacitación a empleados. Cuando tienes una causa que es muy noble, esto puede servir como bandera para crear una cultura organizacional. Cuando no la tienes como empresa es un poco más complicado, pero no es imposible, es algo que debe existir en todas las empresas. ¿Y existe algún tipo de herramienta en donde podamos generarla, para cambiarla, no sé? No, se puede cambiar, por supuesto que se puede cambiar. Yo no creo que exista una herramienta, deben de existir, por supuesto. La verdad es que no las conozco. Conozco sí algunos tests que miden la cultura organizacional, pero es una persona muy pragmática y que generalmente está fuera de la parte teórica. Creo que es importante saber identificar cuál es tu cultura organizacional, ¿no? Si tú la quieres cambiar, lo primero que tienes que hacer es identificar y saber qué es lo que está sucediendo dentro de la empresa. Y es un tema muy subjetivo, si bien, como te lo menciono, hay exámenes que te permiten identificar cuál es esa cultura que tienes. Lo más importante como líder de una empresa es estar en todo momento observando y tienes que ver absolutamente todo. ¿Qué es lo que motiva a la empresa a tomar decisiones? ¿Por qué la empresa toma decisiones como las está tomando y cuáles son sus principales motivadores? Y después ver que esas motivaciones estén alineadas con las motivaciones de los empleados, que tengan las mismas motivaciones que la empresa. Tienes que fijarte en cómo hablan, cómo se refieren de la empresa, qué dicen de sus jefes, qué dicen de sus compañeros. Eso te puede dar un indicio de si tienes una buena cultura o no. Tienes que estar escuchando en todo momento lo que se habla en los pasillos. Tienes que darte cuenta cómo adornan sus lugares, ¿no? Si tienen un ordenado su escritorio. Ese tipo de cosas te pueden dar un indicio de si el empleado se siente cómodo o no con la cultura organizacional, ¿no? Y finalmente tienes que tener muy claro cuáles son esos valores que tú tienes que comunicar y tienes que comunicarlos en todo momento. Sí, claro. Bueno, aprovechando también este espacio, les invitamos a hacer algunas preguntas. Ahorita tenemos una. Dice, en tu experiencia, ¿cuáles son los retos más grandes al crear una organización desde cero? Son muchos. Yo siempre lo he dicho, llevo ya prácticamente 15 años enseñando emprendedurismo a jóvenes que quieren ser emprendedores y me ha tocado vivir también dentro de startups y comenzar startups desde prácticamente cero, ¿no? Y creo que uno de los principales retos tiene que ver con el manejo de las emociones. Estar en una startup es como estar en una ruleta, ¿no? Entonces, a veces, yo siempre he dicho que se conocen dos emociones cuando estás en una startup, ¿no? Es la emoción y el pánico, ¿no? Pasas de la euforia al pánico en cuestión de segundos. Y manejar el nivel de estrés de las personas y ese cambio en el sentir es creo que muy complicado porque genera muchísima rotación. Claro, que supongo que son uno de tus retos que has tenido. Es uno de los retos, sí, por supuesto, siempre temas de rotación son temas sumamente importantes, ¿no? Y creo que la cultura organizacional es la mejor herramienta que existe para poder reducir esa rotación. Oye, ¿y cómo debemos de empezar a generarla? ¿Con quién? ¿Con todos los colaboradores? ¿Con los heads, managers? ¿Cómo empiezas? Mira, sin lugar a dudas la cultura permea de arriba hacia abajo, ¿no? La cultura es algo que se ve en el líder, entonces es importante siempre que todo el equipo ejecutivo esté perfectamente consciente de cuál es esa cultura y sobre todo que la practique, ¿no? No se vale decir una cosa y hacer otra. Pero esa es la manera en la que se permea. Creo que se debe crear de abajo hacia arriba. O sea, se debe crear viendo cómo es que están trabajando tus colaboradores, aunque es un equipo muy pequeñito, y a partir de ahí crear esos valores, crear esa cultura y después sí, por supuesto, empezar a permearla de arriba para abajo. Sí, claro. Mira, tenemos otra pregunta. A la hora de reclutar, debes tomar en cuenta si el candidato hace match con la cultura de la empresa o bien puedes moldearlo. ¿Te tienes que adaptar? No, en definitiva creo que es muy importante, sobre todo cuando tienes ya un cierto tamaño, buscar una persona que se adapte a la cultura de la empresa, ¿no? Creo que difícilmente puedes tú moldear a una persona. Sí, es completamente de acuerdo. Muy complicado hacerlo.
Bueno, ¿y cómo puedes detectar? Bueno, cuando ya tenemos una cultura, etcétera, ¿cómo puedes ir detectando pues algunas cosas que haces para poder corregirlas, etcétera? ¿Cómo le haces con los empleados? Es importante y una de las políticas que siempre manejo en las compañías en las que trabajo es el tener juntas uno a uno de manera continua entre supervisores y colaboradores, ¿no? Okay. Es muy importante que se tome el tema cultural, claro. Que no solamente se revisen métricas, sino que hay una constante retroalimentación de qué es lo que está sucediendo en la compañía. Uno tiene que estar escuchando, ¿no? Siempre digo, hay que saber qué es lo que está diciendo en los pasillos, porque muchas de las cosas que pueden determinar si tienes una buena cultura o no, no van a aparecer en un examen. O sea, la gente, cuando tú aplicas algún tipo de encuesta, hay gente que sí contesta, por supuesto, pero no contestan todo lo que en realidad están sintiendo. Entonces es importante que siempre estés muy cerca de tu gente, estés platicando con ellos, estés entendiendo cuáles son las necesidades que tienen y sobre todo estés escuchando, ¿no? Claro. Y tiene que abrir un canal de comunicación sí o sí abierto en todos los niveles de la organización, ¿no? Si bien la empresa requiere cierta jerarquía y algún tipo de organización vertical, siempre es importante que el empleado que esté en el escalafón más bajo de esa organización pueda tener contacto directamente con el que está hasta arriba, ¿no? Eso crea muchísima claridad y crea confianza para que las personas se acerquen y hablen de los problemas que están sucediendo dentro de la empresa. Sí, exacto. Yo creo que en general la confianza es algo muy importante dentro del equipo. Es básico. Ya tenemos otra pregunta. ¿Crees que es indispensable tener un HR manager desde el inicio del startup? Hoy creo que sí. Si me hubieras hecho esta pregunta hace 5 años que inicié en Cabify, te hubiera dicho no. De hecho, tardamos cerca de 3 años en contratar. Porque un HR manager va a asegurar 2 cosas. Uno, que hagas buenas contrataciones. Okay. ¿No? Una de las características que tienen las startups, y voy a hablar en este momento de startups, es que escalan tan rápido que tienen la necesidad de pasar de 30 colaboradores a 200 colaboradores en cuestión de un año. Hay veces que son meses, ¿no? los que transcurren entre tu empleado número 10 y el empleado número 350. Entonces empiezas a contratar tan rápido que empiezas a contratar lo que va llegando. ¿Vale? No pierdes mucho control y no necesariamente los managers están capacitados para contratar. Entonces, cuando tú no tienes una figura de HR que sirve como contrapeso del manager, puedes hacer contrataciones malas que después puedes arrepentirte de. Necesitas también validar mucho cuáles son las aptitudes que tienen las personas, porque otro de los errores que he visto que se cometen mucho, yo los cometí por supuesto, es darle posiciones a gente que no estaba preparada. Claro. Entonces, puedes tener un ejecutivo de ventas extraordinariamente bueno como ejecutivo, pero cuando lo llevas como director comercial o como gerente comercial, no te funciona. Y entonces pierdes un gran recurso y una gran persona que estaba ayudando, un gran talento, y además puedes lastimar la organización, ¿no? Claro. Y eso también es un contrapeso que un HR manager puede a los hiring managers controlar. ¿No? Y finalmente el tema de la cultura organizacional y sobre todo un plan de carrera. Es muy importante que las empresas tengan planes de carrera. ¿No? Una persona se siente mucho más tranquilo y mucho más cómodo cuando sabe cuál es el camino que tiene que seguir para crecer o cuáles son las posibilidades de crecimiento que tiene, ¿no? Eso reduce muchísimo la incertidumbre, que de por sí en un startup es total, ¿no? En todo momento es algo con lo que vives. Si además de eso tú le sumas incertidumbre de qué va a pasar conmigo como empleado, pues generas un nivel de estrés que no es sano para la compañía. Sí, claro. Estoy completamente de acuerdo contigo en eso. Hay que tener a alguien que la guíe desde el inicio para poder llegar a lo que necesitamos. Es correcto. Y sobre todo que tenga KPIs distintos, que no esté preocupado por la operación. Cuando estás en una empresa que está iniciando, pues para el de ventas se mete al área de operaciones, el de finanzas se mete al área de ventas. Todo el mundo está haciendo de todo. Y la operación te va ganando. O sea, te va a comer y te empieza a rebasar. Entonces es indispensable que esta persona se salga totalmente de la operación y puede estar viendo lo que está pasando desde fuera, porque si no, te da lo que yo le llamo la ceguera de taller, ¿no? Que los contadores estarán seguramente familiarizados con ese término, pero son cosas que son evidentes, que las tienes ahí, pero no te das cuenta. Exacto, no las puedes ver. Retomando un poquito el tema de cómo construir esta cultura dentro de la pyme,
¿Cómo puedes medir la cultura en las pymes y por qué es importante hacerlo? Creo que las mediciones se tienen que hacer a través de encuestas, ¿no? Yo no he encontrado, y probamos algunos métodos, no he encontrado otra manera de hacerlo que no sea a través de encuestas, y las encuestas tienen que estar, uno, validadas, y dos, tienes que entender que los resultados de esas encuestas pueden llegar en algún momento a ser subjetivas, sí, porque la persona contesta la encuesta en un momento particular y va a expresar los sentimientos que tiene de ese momento, que no necesariamente representa lo que piensa en términos generales de la compañía. Entonces tienes que tener mucho cuidado con ese tipo de cuestiones, pero debe de formar parte indispensable de una evaluación que se tiene que hacer a mi gusto cada 6 meses dentro de la compañía, una evaluación 360, donde todas las personas sean evaluadas por sus superiores, por sus peers, por la gente que tiene a su cargo y por otras áreas, y dentro de esa evaluación se tiene que tomar el tema cultural. Se tiene que hablar de temas relacionados con cultura y no solamente enfocarnos en los KPIs principales que mueven el negocio. Perfecto. ¿Y cómo nos podemos asegurar que todos nuestros colaboradores tienen en claro cuál es la cultura de la empresa? Comunicándola, ¿no? Hay que comunicarla y hay que comunicarla no una sola vez. ¿Tienes algún método para hacerlo o simplemente...? Lo que yo generalmente hago es que cada que hacemos un All Hands Meeting, que se acostumbran a hacerlo de manera trimestral, con toda la compañía, hablar o iniciar hablando de los valores, ¿no? Y lo que generalmente hago es que tomo un valor y asigno un premio o digamos que sí, un premio por cada valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de Cabify tenemos un valor que se llama Seamos Justos. Entonces, en todos los All Hands Meetings lo que hacíamos era otorgar el premio a Seamos Justos para una persona del equipo que haya vivido ese valor, ¿no? Pero tiene que ser algo muy claro, decir, esta persona hizo esto y por eso se está llevando el premio a Seamos Justos, ¿no? Y así con cada uno de los valores, y de esa manera estás constantemente refrescando esos valores. Y es importante que también, por lo menos una vez al año, se revisen esos valores, a ver si la empresa sigue teniendo esa misma característica. Lo dije en un inicio, ¿no? Para mí la cultura organizacional tiene que ver con la base moral o la guía moral a través de la cual las empresas toman decisiones. Pero esas decisiones pueden cambiar, ¿no? No toman las mismas decisiones, o tú como ejecutivo no tomas las mismas decisiones cuando tienes una empresa con 300, 400 empleados y vales 1.5 mil millones de dólares, a cuando tienes 20 empleados y vales 20 millones de dólares, ¿no? Claro. O 200 mil pesos, ¿vale? Sí. Las decisiones se toman distintas, las motivaciones son distintas, y eso es importante, que también los valores estén de acuerdo del tipo de decisiones que estás tomando en ese momento. Digo, tenemos otra pregunta, pero antes de hacerla, para no perder el hilo de la que estábamos, ¿qué pasa cuando un empleado no capta o no entiende el mensaje de lo que es la cultura de la empresa? Es siempre complicado dejar ir personas, pero hay que dejarlas ir antes de que sea demasiado tarde y de que contaminen ese equipo de trabajo y al resto del equipo, ¿no? En todos los niveles, desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, las personas que se convierten tóxicas o las personas que no viven la cultura organizacional no están hechas para esa empresa. Perfecto, pues bueno, te digo ahora sí la pregunta que nos está haciendo el público. De lo que aprendiste en Cabify, ¿cuál sería la lección número 1 para un emprendedor al tratar de contratar sus primeros empleados y empezar a crear su cultura? Y me vienen muchos recuerdos de aquellos años donde estábamos metidos en una oficinita y buscábamos la manera de cómo sobrevivir en una industria con competidores súper férreos, y creo que algo de lo que siempre decíamos es, tiene que ser una persona con la que saliendo de la oficina te puedas ir a tomar una chicha. Claro. Eso era como algo básico. Y, por supuesto, el tema de la causa. Todas las empresas tienen una causa. Entonces hay que identificar cuál es la causa de esa empresa y tienes que contratar a una persona que tenga la misma causa, por lo menos que quiera seguir la misma causa, ¿no? Claro. O sea, no puedes, por ejemplo, trabajar en una empresa de movilidad si te da lo mismo, la movilidad, ¿no? O sea, yo siempre decía, en alguna ocasión me acuerdo cuando estábamos cambiando de oficinas por el alto crecimiento que teníamos, en algún momento me empezaron a cuestionar que dónde estaban los estacionamientos. Que si íbamos a dar estacionamientos a los colaboradores, por supuesto que no.
No, estamos en contra del vehículo particular. La gente no tiene por qué tener coche, tiene que utilizar todas las alternativas de movilidad que hay a su alrededor. Por lo tanto, no puedes contratar a una persona que tenga coche. Claro. O sea, no puedes Desde ese punto. Entonces, hay que empezar por ahí, para ser coherentes, ¿no? Y que la gente de verdad crea en el producto en el que está trabajando. Sí, claro, muy importante. Otra pregunta, ¿cuáles pueden ser algunas de las primeras señales de alerta de que tu cultura organizacional se está contaminando? Conflictos entre personas. Eso era lo que más me alertaba a mí. Cuando empezabas a escuchar chismes, claro. Cuando empezaba a haber problemas dentro de un equipo de trabajo, porque siempre va a haber problemas entre operaciones y el área de ventas. Siempre va a haber problemas entre marketing y el área de finanzas. Sí. Ese tipo de roces van a existir toda la vida. Pero cuando tú tienes dentro de un equipo personas que están remando hacia distintos lados y que están empezando a tener conflicto, es cuando tienes que empezar a estar alerta para ver si eso se debe a que no hay una alineación en temas culturales o si es un problema personal que se puede dar también, por supuesto. No necesariamente los problemas se deben a un tema cultural. Sí, claro, seguramente. Y bueno, desde el sentido de ambiente laboral y del lugar de trabajo, formar parte de la construcción de una, más bien, sí, ¿cómo formas parte de la construcción de la cultura de la empresa? Impactando, ¿no? Siendo una persona de alto impacto dentro de las organizaciones, ¿vale? Y eso se logra ganándote la confianza de los demás a través del trabajo que realices en tu día a día, ¿no? Claro. Si quieres ser parte fundamental en la creación de esta cultura empresarial, tienes primero que ganarte el respeto de las personas para que de verdad escuchen lo que estás diciendo. Sí. O sea, hay que impactar, ¿no? Y hay que ser relevantes dentro de las organizaciones en las que trabajamos. Y en este caso, ¿qué papel juega ese tipo de motivación y demás dentro de esto? Es básico porque al final del día es lo que puede mantener la actitud de un equipo en la etapa donde hablamos hace ratito que siempre en las startups o en la mayoría de las empresas conoces la euforia o el pánico y te estás moviendo, ¿no? Y lo único que te mantiene en el pánico y lo que hace que la empresa siga caminando, a pesar de que existe ese miedo generalizado, está relacionado precisamente con el tema de la motivación. Sí, y que sea una motivación, además, correcta. Y repito, lo que motiva al empleado tiene que ser lo mismo que motiva a la compañía. ¿Y cómo motivas al empleado sin salirse de esa cultura? Tienes muchísimas herramientas. Tienes muchísimas herramientas. Hay, por supuesto, desde temas económicos, a través de bonos, etcétera, etcétera, hasta otro tipo de reconocimientos como son los premios de la compañía, etcétera. Sí, claro. Hay plataformas sumamente buenas. Hoy en día yo estoy utilizando una plataforma que se llama Motivosity, donde nosotros depositamos a todos los empleados 10 pesos de manera mensual y ellos lo pueden repartir a sus compañeros premiando uno de los valores que tiene la compañía. Y es algo que funciona muy bien, lo tienes ahí, nunca haces mucho dinero, lo puedes canjear por una tarjeta y lo puedes gastar, ¿no? Claro. Pero hay un tema de reconocimiento importante y esos pesos, porque son 10 pesos, en realidad no es mucho más gran diferencia, pero esos pesos se convierten en una especie de medallero, ¿no? Donde la gente los va acumulando y empieza también a buscar la manera de poder no solamente impactar a su equipo, porque en algún momento se acaba el dinero de su equipo, ¿no? Sino impactar al resto de los equipos y ahí es donde las empresas empiezan a dejar de trabajar en silos, de manera individual, y no tienes a operaciones de un lado y a ventas del otro lado y a finanzas por allá sentado en una esquina, sino que empiezan a interactuar. Claro. Entonces, el sistema de insignias siempre da resultados. A mí es algo que me gusta mucho utilizar. Pues bueno, pues mira, pues para finalizar esto tenemos una última pregunta. ¿Cuáles son las recomendaciones o pasos a seguir en donde la cultura de trabajo tiene que ver con cuidar al colaborador? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Mira. ¿Tienes un orden específico? No tengo un orden en específico. Lo que sí te puedo decir son qué es en lo que te tienes que fijar, ¿no? Ajá. Y el punto número 1 es en las conversaciones que hay en el pasillo. ¿Qué pasa cuando la gente sale del auxilio? Sí. Se están invitando a que te vayas a tomar una cerveza con ellos, se ven los fines de semana, esa empresa se convierte después en una familia o no. ¿Vale? Claro. Eso es lo primero que tienes que fijarte. Si eso está sucediendo, quiere decir que tu empleado se siente cómodo dentro de la compañía. Sí, claro. Pues bueno, pues agradezco muchísimo tu presencia, Cisniega. Me dio mucho gusto estar contigo en estos momentos.
Y también agradecemos a la gente que nos estuvo escuchando, que nos estuvo viendo, y los invitamos a formar parte de nuestro siguiente webinar para que nos puedan escuchar. Y pues muchísimas gracias a todos, que tengan buena tarde.